Sobre la mesa no verán probetas ni tubos de ensayo, pero en el día de ayer en Cantabria comenzó su andadura un nuevo laboratorio. El proyecto europeo SELF, Ecosistemas Sociales Lideran el Futuro, que está impulsado por la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, busca fomentar la colaboración internacional en materia de economía social. En este primer encuentro presencial asistieron representantes de la Fundación Queen, Asociación Brumas, Amica, ACEL, Red Cántabra de Desarrollo Rural y CISE. Todos ellos fueron partícipes en la conformación de la próxima misión social que organizará nuestra región a principios de abril. Cantabria encabeza este programa en el que colaboran otras 3 regiones de Italia, Polonia y Letonia. Esta toma de contacto ha servido como punto de inicio para la primera de las 3 misiones sociales en las que se divide el proyecto. A lo largo de las próximas 4 semanas se abordarán cuestiones importantes como el impacto de la COVID-19 en la estructura socioeconómica de las entidades, las iniciativas desarrolladas por cada entidad o la visita virtual que harán los socios a las asociaciones para conocer de primera mano su funcionamiento. En el encuentro celebrado en la sala de conferencias de la Agencia Cántabra de la Administración Tributaria, ACAT, el director general de Trabajo, Gustavo García, destacó a la Comunidad de Cantabria como la líder del proyecto. Bueno, visteis que el otro día tuvimos la primera presentación del proyecto con la participación de los 4 países que somos Cantabria en la región que lidera el proyecto. En la presentación del otro día, si os quedasteis con alguna referencia, yo creo que fue, un poco lo hemos contrastado ya, pero a nuestro juicio la que puede resultar más interesante para intercambiar experiencias, para trabajar, primero porque por parte de ellos parece que hay bastante interés en conocer, y yo creo que algunas de las líneas que presentaron pueden tener también referencia con las nuestras. Por su parte, la directora general de Fondos Europeos, Paz Díaz Nieto, ha destacado el valor del proyecto al ser aprobado dentro del programa COSME, dependiente de la Agencia Ejecutiva para la Pequeña y Mediana Empresa, EASME, de la Comisión Europea. En palabras de la directora, una de las cinco propuestas aprobadas precisamente por la EASME, la Agencia Europea de la PYME, como proyecto piloto para desarrollar visiones de economía social, algo novedoso, pero yo creo que proyectos como este pueden contribuir perfectamente a sentar las bases de lo que puede ser el camino a la senda a seguir en el nuevo marco financiero plurianual. Y vamos a asumir la gestión, diseño y gestión del Fondo Social Europeo. ¿Qué implica eso? Pues que tenemos que analizar profundamente qué tipo de actuaciones se han venido llevando a cabo en el contexto del Fondo Social Europeo en el periodo 14-20, quedarnos con aquellas que han funcionado y hacer un diseño nuevo prácticamente de todo lo que va a ser el Fondo Social Europeo, un poco en la línea con lo que nos vaya marcando Europa, que es todo este enfoque de economía social, de innovación social, el programa ISI, que algunas comunidades autónomas como País Vasco y Murcia ya lo han puesto en marcha, y bueno, pues poner en marcha una serie de actuaciones que creemos van a contribuir a dinamizar el Fondo Social Europeo. Entre los meses de abril y mayo, Cantabria será la protagonista principal con la resiliencia social de cada una de las regiones como tema central. Letonia acogerá la segunda actividad en septiembre y el programa llegará a su fin en la región italiana de Lombardía a finales de octubre.